incitar a estar atentos. Es aceptable que todos entren a hablar de que van a ganar, pero nadie está diciendo en los debates qué posición va a tomar como mayoría, como bancada mayoritaria o como bancada de oposición. Okay. Y eso es algo que debería esperarse, ¿no? Ok, O sea, perfecto. ¿qué voy a hacer si estoy en una bancada mayoritaria? ¿Qué voy a hacer si estoy en una bancada minoritaria? Porque es muy fácil proponer suponiendo que van a ser mayoría y eso es irresponsable. Buenísimo. O sea, en una democracia desarrollada hay quienes dicen, déjame ganar para hacer una oposición responsable. Estamos de regreso en esta transmisión especial a unos minutos de que inicie el encuentro entre quienes aspiran a una curul por el Distrito 13 en Miguel Hidalgo y estoy platicando con Manuel Vázquez al respecto. Justamente hablábamos de la seguridad antes de ir al corte y me gustaría que abordáramos ahora el tema de las construcciones irregulares, que también es un tema de incidencia en este distrito, así como su relación con el agua. Es una delegación que pareciera no tener tantos problemas de agua como otras delegaciones, pero esto pues también significa que haya diferencias, ¿no? entre las futuras alcaldías, y dentro del propio distrito también hay quienes se quejan de que el agua se da como preferencia a ciertas zonas y a otras no. Platícame al respecto. Pues en efecto, problemas de agua, Iván, hay en toda la ciudad. No hay una sola delegación, futura alcaldía, que no tenga sectores que manifiesten un problema por el acceso y el uso del líquido vital. Y en caso de una alcaldía tan económicamente activa y concentradora de actividades comerciales como es Miguel Hidalgo, el uso comercial que tiene el agua va o puede percibirse en decremento de zonas poblacionales y el estira y afloja entre legisladores y entre gobernantes de cada alcaldía y la jefatura de gobierno que tiene que supervisar este estira y afloja debe buscar un proceso de construcción siempre en beneficio de la población. Y lo que comentas respecto a las construcciones irregulares está íntimamente ligado a los problemas de abasto o desabasto de agua. Así es. Tiene que ver con procesos de regularización
de una falta de atención legislativa y de aplicación de la regulación normativa al desarrollo inmobiliario. De repente creemos que parte de la expansión de la mancha urbana, de que se amplíen las casitas, son las que detonan el problema, cuando en realidad es el estallido comercial no administrado, los problemas de corrupción que se pueden suscitar alrededor de esto, los que van en decremento principalmente del bienestar de la población. Y en ese sentido, el papel del legislador es mediar en los procesos y en la construcción de la ley. El principal protagónico a resolver este problema del agua, de las construcciones irregulares, del desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad, va a ser el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que ha de formarse empezando este 18, y es parte de la agenda que mandata la Constitución de la Ciudad de México, y el Parlamento va a tener ahí una interlocución muy importante como órgano legislativo para el diseño de su estructura, para ver la conformación que la Constitución mandata. Tendrá a su vez participación, porque el primer Congreso de la Ciudad de México también tendrá una voz y una representación y un proceso de cabildeo para la construcción de alternativas de planeación. Y ahí tendremos que demandar y esperar que quien se proponga para ser un representante legislativo, que quien tenga tener un curul, asuma una posición en ese proceso de desarrollo de la Ciudad de México. Se va a construir un plan por mandato constitucional de 20 años de planeación en los próximos años. Entonces se va a establecer un proyecto que va a atravesar una y otra administración y uno y otro congreso hasta que se consiga la meta esperada. Y va a salir de este Congreso, va a salir de este proceso administrativo. Entonces es muy importante ver las posiciones que asumen respecto a esta agenda legislativa que es fundamental. ¿Qué garantía existe de que se le dé continuidad justamente a este proyecto? Porque pareciera que conforme cambian los gobiernos, pues se diera un borrón y cuenta nueva de todo lo que se hace. ¿Cómo se va a garantizar eso? ¿Cómo se garantiza? Y es precisamente una de las preguntas que se detonaron en el proceso de la Asamblea Constituyente, se veía en la discusión, tanto en el Pleno como en las comisiones, era ¿cómo hacemos para que cada nueva persona que entre no reinvente el gobierno de la ciudad? ¿Cómo hacemos para tener una planeación a mucho más largo plazo que la ocurrencia de quien venga o la plataforma de quien puede ser superado electoralmente en el siguiente proceso? Y eso es lo que plantea el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que por mandato constitucional, es decir, se debe estructurar un proyecto central al que se le pueden hacer observaciones y hacer conducciones, pero se debe respetar. Entonces, el diseño que surja en este primer Congreso, en esta primera administración de la Ciudad de México, en esta primera conformación constitucional, va a perdurar 2 décadas mínimamente. Por eso es sumamente importante prestar atención a la posición de quien asume la esperanza de representar a las personas de la Ciudad de México, porque lo que ellos hagan ahorita va a resonar durante las próximas 2 décadas en la ciudad. Claro, quien entre podrá hacer adecuaciones, observaciones, análisis, pero va a haber un hilo conductor al que constitucionalmente no se va a poder desconocer como se ha hecho hasta ahorita, que entran, pasan todo, se me lo mandan toda la basura, dicen yo traigo mi nuevo proyecto y ahora vamos a hacer esto, a ver si sale en los próximos 3, 6 o 12 años. Va a haber un proyecto establecido y va a ser muy importante la participación ciudadana, organismos de la sociedad civil, comités vecinales, vecinos que participan de manera personal en el seguimiento de estas actividades, porque los mecanismos de participación son muy amplios como para que este proceso tan importante no se lleve a cabo a puerta cerrada, sino a puerta abierta y con la participación activa de las personas de nuestra ciudad. De acuerdo, Manuel. Hablábamos hace un momento durante el corte de un tema que me parece fundamental, y esto es que los candidatos en los debates no hemos escuchado en su mayoría hablar qué pasará si son mayoría en el Congreso o qué pasará si son oposición dentro de este Congreso. Me ibas a hablar de este tema y me parece muy interesante. Muchas gracias, Iván. Pues mira, yo comento mucho con la población, con los espacios donde tengo interlocución o donde tengo la posibilidad de dar mi punto de vista. Y mira, yo respeto que todos los candidatos y candidatas apuesten a ganar. Ningún candidato y candidata va a decir igual y no gano, igual y pierdo. Lo respeto. Lo que no están diciendo las y los candidatos es, bueno, si yo gano como oposición a la mayoría en el Congreso,
voy a asumir esta postura. O si yo gano como parte de la mayoría del Congreso, voy a asumir esta posición. Todos los discursos es como si pudieran hacerlo todos por ellos mismos, si su palabra se fuera a concretar de manera inmediata, porque es muy diferente elegir a alguien que gane para que sea oposición de la mayoría en el Congreso a elegir a alguien para que sea mayoría en el Congreso. Y tiene que haber una muy clara distinción en delegaciones tan plurales como esta, la Miguel Hidalgo y su distrito, donde las posibilidades de que vengan partidas los resultados electorales, es fundamental preguntarle, bueno, ¿vas a ganar? Puedes ser minoría en el Congreso, ¿cuál va a ser tu posición respecto a ello? De acuerdo, Manuel, vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este tema tan importante de las mayorías en el Congreso o bien la oposición. Estamos a unos minutos de que inicie el debate por el Distrito 13 de Miguel Hidalgo, ya volvemos.